está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, Señor de Señores. Toda la gloria a Él. Vamos a mantenernos de pie por respeto a nuestro Padre Celestial y orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites llegar aquí esta tarde a recibir tu palabra, tu enseñanza. Dígale, hermano, abre mi mente, mi corazón. Quiero recibir esa semilla y quiero que la semilla que baja del cielo se pueda sembrar en mí como una tierra fértil y que dé ese fruto para lo cual tú lo enviaste. Ayúdame a entender, Padre, ayúdame a ver lo que tú ves en mi vida. Enséñame, amado y precioso Espíritu Santo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Ayuda al que predica porque también es de carne, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Rey. Puede tomar asiento. Muy buenas tardes a todos, que Dios le diga cómo está. Me da muchísimo gusto saludarle. Tome su lugar, por favor. Hoy vamos a hablar del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Vamos a hablar de su palabra, hermanos. Dios me daba esta palabra que a lo mejor para muchos es muy conocida, pero usted va a ver ahorita lo que Dios trae preparado para esta predicación, una revelación del Padre. Porque sabe, hermano, cuando Dios me daba esta palabra, me hacía ver que en muchos casos la cruz, durante muchas décadas y miles de años, se ha desvirtuado lo que verdaderamente es la cruz. Muchos lo consideramos como un amuleto, pero la cruz de verdad simboliza el amor de Jesús por la humanidad. La cruz representa hacer la voluntad de Dios a pesar de nuestra voluntad, sabiendo que es lo mejor para todos. Esto lo puse en la introducción, pero realmente es la síntesis, el resumen de toda la predicación. Y yo estoy seguro, ¿verdad?, que muchos de nosotros crecimos viendo películas, a ver si me equivoco, donde nos enseñaban que la cruz era ese amuleto que hacía huir a los vampiros, que era ese amuleto que hacía que los demonios se salieran de las personas. Yo recuerdo muchas películas que vi de niño, y entonces había algo que nos enseñaba eso, y muchas personas, incluso en algún tiempo yo, me colgaba una cruz diciendo, esto me libra de todo. Estoy listo y preparado para salir al mundo con mi cruz, y esa cruz se va a echar fuera todo lo malo. Pero nada, iglesia, más alejado de la realidad. Fíjate bien, nada más alejado de la realidad que eso simboliza la cruz. Sin lugar a dudas no es eso. Hoy se ha tratado, esa forma de ver, ha tratado de desvirtuar la victoria de Jesús en la cruz. Ha tratado de esconder atrás a Jesús y poner enfrente un símbolo, un amuleto. Pero es muy importante, iglesia, que usted sepa por qué. ¿Cuál es la razón para que me digan a mí que la cruz espanta vampiros y libera endemoniados y no menciones a Jesús? Hay una razón que como pastor, y Dios me revelaba, se tiene que saber, porque es muy importante. Y vamos a ir a lo que nos enseña, que es la palabra de Dios. Y hay un pasaje que es un poquito extenso, pero todo tiene enseñanza, absolutamente todo. Ponga mucha atención, vamos a ir a la primera, a Colosenses, vamos a leer del 8 al 15. Pero fíjense cómo comienza diciendo la palabra, lo que les acabo de decir y que usted lo ha visto por décadas en la televisión. Fíjese bien, dice, mire que nadie los engañe por medio de filosofías
huecas y vea, ponga atención, y con sutileza, según las tradiciones de los hombres. Si usted traduce esto a lo que le acabo de decir, es eso. Esa sutileza de decir, es la cruz el amuleto que te libera de un demonio, es la cruz la que te protege y esconde atrás a Jesús, lo deja relegado al fondo. Sigo leyendo, dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Y qué dice aquí, iglesia? Fíjate bien, la palabra está diciendo, aguas con esos que te dicen que la cruz es la que te libra de todo. No, y no según Cristo. Ten cuidado con esa sutil forma de llevar esos amuletos pensando que es antes del Rey Todopoderoso, del que verdaderamente ganó la victoria en la cruz. Porque en Él, ¿en quién? No en la cruz, ¿en quién? En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuimos circuncidados por circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión ¿de quién? Del actor principal, del que estamos relegando allá trasito de la cruz. Muchos amuletos ni siquiera muestran a Jesús. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuimos también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Quién hizo eso? Jesús, es Jesús. Sigo leyendo, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La cruz solamente simboliza la victoria de Jesús, hermanos. Simboliza la victoria de Jesús, no es la cruz la que echa fuera demonios. Y despojando, esto es lo que tratan de ocultar con todo este mecanismo de películas, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es esto? La victoria de Jesús en la cruz. Es Él, no es es Él el que ganó esto. Es Jesús el que libera, el que sana, el que consuela, el que ayuda. Y esto es lo que muchas veces se quiere ocultar. Y entonces nos venden con sutileza una idea de que un amuleto nos va a ayudar y dejan relegado al actor principal. Tampoco conviene que sepamos esto. Filipenses 2, del 8 al 11. Dice, y estando en la condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Seguimos leyendo. Para que, ¿qué dice? ¿En el nombre de quién? De Jesús. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que se relega de atrás. Y ponemos por enfrente a veces este amuleto. Pero el que verdaderamente hizo todo, el que verdaderamente logra todo, y que muchas veces no sabemos que es en el nombre de Jesús que las cosas fluyen. ¿Y por qué tanto interés, iglesia, de dejar a Jesús fuera de la ecuación y sutilmente hacerle más promoción a la cruz? ¿Por qué usted cree eso? La Biblia también lo responde. Por esto, hermanos. Fíjese bien, porque no es lo mismo llevar la cruz, como vemos en la película, es decir, uy, a que digas esto. Y todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esa es la razón por la que nos han enseñado a veces que un amuleto es mejor y que con eso nosotros tenemos libertad y salvación. Hay que tener mucho cuidado con esa sutileza, hermanos, con esa sutileza. Esto es lo que no quiere que sepamos, que Jesús y su nombre tiene poder y que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Pero si esto fuera poco, hermanos, a ver si nada más soy yo o a alguno de ustedes les pasaba lo mismo antes de que usted conociera de la palabra. Pero si eso fuera poco, le agregaron a ese amuleto una imagen de Jesús. Y luego también te cuelgas o tienes en tu casa esa imagen de la cruz con Jesucristo crucificado. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo antes de convertirme era uno de ellos. Y a lo mejor muchos de ustedes se van a identificar conmigo, que decíamos, pasabas por la puerta de tu casa y decías, pobrecito, pobrecito Jesús, está sufriendo, hasta lo tallabas, ya, sé que te duele la cruz, sé que es complicado para ti, y lo veías pequeñito, lo veías débil, lo veías sufrido, ¿sí o no, hermanos? A lo mejor a ustedes les ha pasado eso, y no es así, hermano. A Jesús ya no está en la cruz. Jesús ya no está en la cruz. Y eso desafortunadamente muchos de nosotros y muchas personas que todavía no conocen al 100% de la palabra, todavía tienen esa costumbre y creen que tenemos a un Jesús pobrecito, débil, sufrido, y no, Jesús ya no está en la cruz y mucho menos sufre, hermanos. Por eso la palabra en Mateo 28, 5, 6, usted lo vea, dice así: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temas vosotras, porque yo sé que buscan ¿a quién? A Jesús, el que fue crucificado. Pero ¿qué dice? Jesús no está en la cruz ya. Al que buscas que fue crucificado, Él no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Esto fue hace miles de años. Y al día de hoy, en 2024, hay muchas personas que todavía ven a Jesús débil, sufriendo en la cruz y lo tienen en su casa pensando que pobrecito de Él. Jesús ya no está en la cruz, iglesia. Jesús ya no está en la cruz. Jesús no le duele nada. Jesús no está triste, ni espera que le consueles. Él está a la diestra del Padre reinando. Él es un rey todopoderoso. Él es victorioso, triunfador. Pero ¿qué pasa? Hay una campaña donde desvirtúan el poder de Jesús porque en su nombre hay poder. Porque en su nombre hay libertad. Y te lo quieren hacer pequeñito y chiquito y lo ponen, ¿sabes qué? Quítaselo de la cruz a Jesús. Mándalo para allá y solo que sea la cruz. Ah, bueno, no, es que la gente ya como que ya no cree mucho en eso. Entonces ponle a una imagen, pero débil, derrotado. Jesús no es nada de eso, hermanos. Jesús es poderoso, es el Rey de Reyes, el nombre sobre todo nombre. Él es Jesús. Es el campeón, el que exhibió públicamente a todas las potestades y los venció en la cruz. La cruz simboliza otra cosa muy diferente a lo que nos han querido enseñar desde niños. Y nosotros tenemos que entenderlo esta tarde. Jesús reina a la diestra del Padre, como lo dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está, ¿a dónde, iglesia? Allá arriba. Jesús está allá. El que también intercede por nosotros está allá. Jesús está en las alturas, es el campeón. Él ocupó un trono que estaba vacío y se lo ganó viniendo a esta tierra y venciendo. La victoria de Jesús en la cruz expresa más de lo que pensamos y de lo que nos han querido enseñar. La cruz, hermanos,
habla de amor, de cómo yo siendo un pecador, Jesús murió por mí. Eso es lo que expresa la cruz, es su significado, su simbolismo. Pero habla del amor de Jesús. La cruz habla de cómo yo y tú, sin dar nada a cambio, fuimos libertados. La cruz habla de libertad, de mi libertad, porque ya no somos esclavos al pecado. Él pagó por nosotros. De eso habla la cruz. No es un amuleto. La cruz habla de que Jesús abrió la puerta que nos dio acceso al Padre. Se rasgó el velo cuando Jesús murió en la cruz y nos dio acceso directo al Padre. Hoy tú abres la puerta de tu baño, de tu recámara, la cierras y puedes llegar al Padre, hablar con Él. Eso simboliza la cruz. La cruz le habla a los rebeldes, aquellos que se rebelaron a Dios en el cielo, renunciaron al cielo, y les está diciendo, sí se puede obedecer al Padre. Jesús demostró en la cruz que sí se puede obedecer a Dios. Y sabe, ponga atención, porque todo esto que le estoy comentando es parte de su cruz también. Es algo que usted tiene que entender. La cruz habla de cómo podemos obedecer a Dios. La cruz también habla de ese amor por servir a Dios, de ese amor de servir al Padre. Jesús hacía las cosas con amor porque era para su Padre, y eso demuestra la cruz, todo lo que hizo, su ministerio. La cruz habla, iglesia, hermanos, de negarnos a nosotros mismos, de negarnos a nuestras emociones, poniendo antes la voluntad de Dios. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se negó a sí mismo y puso antes la voluntad del Padre. Sabiendo todo esto, amada iglesia, podemos entender por qué Jesús dijo estas palabras, y vamos entrando en lo que nos corresponde a nosotros. En Lucas 9:23, que es la esencia de esta predicación, dice la palabra, y decía a quienes, a todos. Hoy nos dice a nosotros la palabra de Dios, a todos los que estamos aquí: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo y tomar la cruz. A todos nos dice eso Dios, nos dice eso Jesús. Hoy nos habla la palabra así. ¿Qué es negarse a uno mismo, iglesia? Bueno, también lo dice la palabra de Dios. Mateo 26:39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro Jesús, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús sabía lo que le iba a doler ir a la cruz. Sabía que iba a morir de una manera espantosa. Jesús sabía que iba a cargar con todos los pecados de violadores, de asesinos, de mentirosos, de murmuradores. Nunca habiendo conocido el pecado, Jesús iba a cargar con todo. Y sus emociones, como hoy las tuyas y las mías, le decían, no lo quiero hacer, no me agrada, no me gustaría, papá Dios. Y la cruz simboliza que Él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y dejó a un lado aquello que Él sentía y pensaba y sobrepuso la voluntad de Dios, porque el Padre sabe los deseos que tiene para nuestra vida, que son buenos, de bien, de bendición. Y sabes, yo estoy seguro que muchos de ustedes y un servidor hemos pasado por eso, donde a veces hay cosas que no nos gustan y que sabemos que es la palabra de Dios, y a pesar de eso nos cuesta trabajo hacerlo. A Jesús le costó mucho trabajo ese proceso, pero nos enseña con este pasaje
Que hay cosas que Dios sabe que son mejores para nosotros y que si tú dices que se haga tu voluntad y no la mía, entonces se cumple su palabra y hay victoria en la cruz. Esa es tu cruz, eso es negarse a sí mismo. ¿Con qué luchamos, hermano? ¿Con qué luchamos diariamente todos nosotros? ¿Con qué luchamos? Luchamos con nosotros mismos, con nuestras emociones. Luchamos con los deseos de la carne, con el enojo, con muchas cosas, con el deseo sexual, con la ambición, con la falta de perdón. Luchamos con eso porque es nuestra carne la que no quiere. Son nuestras emociones las que no quieren, sabiendo que Dios dice, sabiendo lo que le agrada a Dios, y nosotros batallamos con eso. Se nos complica. Así le pasó a Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús? Y posiblemente Jesús te esté hablando hoy. Él dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. ¿Usted cree eso, hermano? Que es mejor, pero tampoco es fácil. Tampoco es sencillo. Por eso la palabra de Dios dice así en 1 de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el resultado que tuvo Jesús. Él hizo la voluntad del Padre y su nombre es sobre todo nombre. Yo no sé, hermano, iglesia, qué estás pasando hoy o qué se te dificulta perdonar, qué se te dificulta obedecer, que hay áreas en tu vida que no estás pudiendo aún dominar. Lo carnal y lo de este mundo se opone a lo espiritual y a la palabra de Dios. Llevar la cruz es decirle a nuestra carne, a nuestras emociones, no haré lo que me dices que haga, sino haré lo que dice la palabra de Dios. Se lo repito. Llevar tu cruz es decir a tu carne, a tus emociones, no voy a hacer lo que me pides que haga, voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a pasar sobre mis emociones, sobre mi carne, y voy a hacer la voluntad de Dios porque es buena, agradable y perfecta. Es la voluntad de Dios la que permanece para siempre, dice la palabra de Dios. Por eso en Gálatas 5, 16, 17 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Esto es el día a día de todos, es el día a día en nuestra vida. Pero hoy, hermano, iglesia, vas a poder entender que estás batallando con algo que se opone a Dios, que es tu carne, tus emociones, tus deseos, pero nada más sabio que seguir lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo se opone la carne al espíritu, hermanos? Le voy a poner algunos ejemplos y usted me dice si se identifica con ellos. No le voy a pedir que levante la mano para no evidenciarnos. Pero yo no sé si a usted le pasa que cuando se pone a leer la Biblia le da un sueño, hermano. Vaya, mejor que cualquier somnífero. Ahí la carne se está oponiendo al espíritu. Cuando quieres leer un libro, la Biblia, un devocional, te salen llamadas, mensajes, te da sueño, te da hambre, te da calor, te da frío. Pero algo pasa para que no leas la palabra de Dios. Algo se opone.
¿No le ha pasado, hermano? Porque usted conoce que la Biblia dice, perdona a tus ofensores, porque si no, ¿cómo te perdono yo? Dice Dios. Pero yo no sé si usted o nada más sea yo el pastor, pero a veces dices, a este no quisiera perdonarlo, man. O a esta, híjoles, nadie va a pasar sobre mí. Y tú sabes que la Biblia dice, perdona a tus enemigos, perdónalos a los que te ofenden, como yo te perdoné a ti, como Jesús nos perdonó. Jesús dio la vida por nosotros, aún sabiendo que éramos pecadores. Imagínate al que te ofende y decimos, no, eso yo no lo puedo permitir, eso no lo puedo pasar, eso sí no. Todos los demás versículos de la Biblia sí, pero eso no, hoy no, Señor. ¿Te ha pasado? ¿O nada más soy yo, iglesia? Pero ¿qué pasa? Tiene uno que entrar en sí y decir, a ver, la Biblia dice que perdonemos. Y así como el niño regañado, está bien, Señor, tu palabra dice, no se haga mi voluntad, no se hagan mis emociones, que se haga tu voluntad, porque tu voluntad permanece para siempre. Hay un plan perfecto para mi vida, pero algo me quiere sacar de la carrera, es mi carne, son mis emociones. Hay algo evidente que está atrás ahí queriéndome sacar. Otras formas de que la carne se oponga al espíritu es que a veces dice, no me da tiempo de ir al servicio. No puedo llegar, no puedo ir a la célula, no puedo congregar, algo sucedió. Tengo mucho sueño, tengo mucho trabajo. Algo hay ahí atrás, oculto, que se opone a las cosas de Dios. Ya no te digo más si es el tema de la ofrenda o de la ayuda al prójimo, ya eso ya ni se lo digo, hermano. Pero también hay algo que se opone, porque ¿sabe por qué le digo que se opone, hermano? Porque dice la palabra de Dios en la ley de la siembra y la cosecha, que tú lo que siembras cosechas. Y cuando algo te dice en tu mente, no siembres, no ayudes, no ofrendes, no diezmes, algo que se opone a lo del Espíritu, algo que te está robando bendición. Y dices, hay algo ahí atrás, hay algo ahí oculto, escondido, que no quiere que tú avances en la parte espiritual. Negarse a uno mismo y llevar su cruz, es decir, supero el cansancio, supero el sueño, organizo mi agenda, perdono porque lo dice Dios, mi carne no me va a dominar. Eso es llevar su cruz. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Porque si Jesús se hubiese dejado llevar por las emociones, hubiese dicho, yo por qué voy a morir por Grayson, que es un pecador. No se lo merece. Pero Él dijo, que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. Porque Dios, hermano, sabe por qué. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué, superando tu carne y la parte emocional, tú vas a acceder a otro nivel, vas a acceder a otras cosas que Dios tiene preparadas para ti. Pero hay algo que se opone, que no quiere que llegues, que no quiere que perdones, que no quiere que avances, que quiere que rompas, que te salgas, que lo dejes. La carne, las emociones te llaman y te dicen todo el tiempo, no lo hagas. Se opone. Yo entiendo que no es fácil, hermanos, pero sí se puede. No es fácil, pero sí se puede. Por eso el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Usted lo ha leído en Romanos 7, 21, 25. Fíjate cómo lo describe el apóstol Pablo. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿Por qué dice que está en mí el mal? Porque es mi carne, mis emociones que se oponen contra la parte espiritual. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Voy a la iglesia, voy a la célula y me porto súper bien y leo la palabra y digo, Señor, yo te amo, Cristo, yo te amo. Y eso pasa, nos pasa, hermanos. Pero dice, pero veo otra ley, ahí está otra ley, en mis miembros, en mi carne, que se revela contra la ley de mi mente
y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es la carne y tus emociones que siempre están batallando con la parte espiritual. Y que me lleva, dice, cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Por qué dice el pecado? Porque si no perdonas, es pecado. Porque Dios te dice, perdona. Perdona, eso dice la ley. Entonces te llevan tus emociones, tu enojo, tu ira, tus deducciones, te llevan a hacer esto. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero aquí viene la solución, iglesia. Gracias doy a Dios. Y hoy le vamos a dar gracias a Dios. ¿Por quién? Fíjese bien, hermanos. ¿Por quién? A ese que bajaron de la cruz y que lo dejan relegado allá. Que te dicen, ese es el amuleto, el que echa fuera vampiros y demonios. Por eso el tema de hoy se llama la cruz. Porque el que hace esto, según la palabra y según Dios, es su Hijo Jesucristo. No es un amuleto. No es alguien que cuando los demonios ven una cruz huyen. No, los demonios huyen cuando ven a Jesús. A Él, al autor, al consumador. Por eso Él dice, Pablo, gracias doy, y hoy damos gracias, hermanos, a Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Damos gracias, dale una ofrenda de palmas al Rey. Es Él, es Jesús. Así que dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Eso lo decía el apóstol Pablo. ¿Sabe que es el varón de Dios que más libros escribió de la Biblia? Imagínese lo que decía Pablo. Ahora, negar que nos pasa a nosotros sería una super mentira. Negar que hoy lo vivimos cotidianamente es mentira. Esa lucha la tenemos diaria. Pero sabe, hermano, iglesia, quiero decirle que con el simple hecho de que hoy usted salga con el conocimiento de la palabra de Dios, que hay algo atrás que hace minimizar a Jesús, que algo atrás que pone un amuleto antes que Jesús, que usted sepa que cuando le da sueño, que cuando no le dan ganas de perdonar a su esposo o a su esposa, cuando usted sepa que no le dan ganas de perdonar al compañero de trabajo, cuando usted sepa que no le dan ganas de leer la Biblia, de ofrendar, de diezmar, cuando usted sepa que eso le pasa, hay algo y alguien atrás que está de autor intelectual, que lo quiere alejar de las bendiciones de Dios. Que hay algo atrás que está maquilando, que se llama Satanás, y es el adversario de Dios. ¿Y por qué está? ¿Por qué está esa área en nuestras vidas? Por el pecado original. Usted sabe que Adán y Eva pecaron y entonces se consumó el pecado original y nosotros nacemos con una carne caída. Habita esa parte en nosotros. Es importante que reconozcamos a Jesús, por eso es importante que nosotros nos acerquemos a Dios y que estemos pegados de Él, ¿verdad? Y por eso es importante que estemos atentos todos los días, porque esto, hermano, es todos los días. Yo le leí, dice, y tome su cruz cada día. Cada día niegues a sí mismo, cada día tome su cruz. Apenas hace unos días, en una de las células que tenemos, hicieron un reto, precisamente algo similar, de santidad, donde decían, voy a frenar esa área carnal, esa área de emociones, y voy a sobreponer la palabra de Dios. Y fue un buen reto, pero tiene que ver con negarse a uno mismo y con poner antes la palabra de Dios. Por eso Dios nos recomienda esto, hermanos. Primera de Pedro 5:8, y nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre va a haber la manera de quererte tumbar, sacar, romper, dividir. Siempre va a haber algo que va a querer hacerlo. Todos los días.
todos los días. Usted conoce la palabra que dice sujetarse a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con que nosotros tenemos que estar sujetos a Dios. Y sujetarse a Dios significa hacer lo que dice su palabra, a pesar de nuestras emociones, a pesar de lo que pensamos o creemos o sentimos. Es un reto importante para todos nosotros. Diario es un reto. Hermanos, la cruz es confiar en lo que Dios dice, aunque duela, aunque nos duela. Es confiar en la palabra de Dios, aunque duela. A Jesús le iba a doler, pero él confió en la palabra de Dios. Tenemos ejemplos en la Biblia de quienes no pudieron negarse a sí mismos. Usted sabe la historia del rey Saúl, que él tenía un sentimiento de inferioridad. Él se sentía menos. Y yo no sé si a usted le pasa eso, pero usted, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Dios no dice lo contrario, no dice que seas menos. Apenas platicaba eso con mi hija menor y le decía, no, una hija de Dios no puede sentirse inferior, no puede sentirse frustrada. Uno tiene que decir, Dios es mi padre, soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Pero Saúl tuvo un sentimiento de inferioridad, era su sensación, su emoción, su carne. Y ¿sabe qué, hermano? Nunca lo pudo superar. Lo llevó a la destrucción de él y de su familia. Hay que tener mucho cuidado con dejarse llevar por las emociones. Mucho cuidado. Es peligroso. Nos lleva a la destrucción. Sin lugar a dudas, amado hermano, Adán y Eva no pudieron frenar la sensación de descubrir algo nuevo, de experimentar lo nuevo, a pesar de la palabra de Dios, y terminó en destrucción. Jonás, hermanos, Jonás era un profeta de Dios, y Dios lo mandó a predicar a una ciudad pecadora, y él dijo, no, ¿por qué? Si son pecadores, ¿yo por qué voy a ir a orar por ellos? Si son una familia pecadora. Y eso le costó estar 3 días en un pez dando vueltas. Porque sus emociones las puso por encima de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, iglesia. Tomar tu cruz significa pasar sobre tus emociones, sobre tu misma voluntad, poniendo la palabra de Dios antes. El apóstol Pablo lo hizo. Usted sabe la historia del apóstol Pablo. Él tenía un plan de vida. Él había estudiado con Gamaliel y él pensaba que su vida, a lo mejor como la tuya hoy, no lo sé, pero a lo mejor creas que va en el destino correcto, pero Dios le dijo, no es por ahí, es por acá. Y él dijo, amén, ok, sigo lo que tú me dices. Y dejó de ser aquel prominente, posiblemente maestro de la palabra, y se convirtió en el mayor predicador que gracias a Dios llegó a nosotros, a los gentiles. La viuda de Sarepta lo hizo. Tenía un puñado de harina nada más en su mano para comer ella y su hijo y morirse. Pero vino el profeta y le dijo, Dios me dijo que me dieras a mí de comer antes que a tu hijo y a ti. ¡Wow! ¡Wow! ¿Le creo o no le creo? ¿Le creo la palabra de Dios o no le creo? Hay muchas cosas en nuestras vidas que no hemos visto porque no le creemos a la palabra de Dios, sino que le hacemos caso a nuestras emociones y a nuestra carne. Porque dice la palabra que Dios tiene preparado aquello que ojo no vio, que oído no oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Es lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Moisés lo hizo, hermanos. Moisés era un tremendo militar de los egipcios. Usted sabe que fue criado por los propios egipcios y tenía un futuro prominente, pero renunció a eso porque Dios lo guió hacia el camino de la salvación de su pueblo. Sin duda, hermanos, hoy predicamos al campeón, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el campeón. Gracias a la obediencia de Jesús, de llevar la cruz, obtuvo la victoria
sobre el adversario y le robó el botín que es nuestras almas. Ahora tenemos esperanza de vida eterna junto a nuestros seres amados. Gracias a Jesús. Si aceptamos a Jesús como nuestro Rey y Salvador, al que lo hizo todo. Por eso la palabra dice así en Lucas 11, 21, 22. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El hombre fuerte y armado es Satanás. Él tenía el dominio sobre todos nosotros porque traemos la carne pecaminosa del pecado original. Pero vino Jesús y en la cruz fue Jesús quien venció y él ganó y le robó ese botín, que era esa esperanza que habíamos perdido, que no teníamos alternativa para poder cumplir 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Pero Jesús vino y murió por nosotros, por cada uno de nosotros. Termino con esto, iglesia. La cruz es caminar en el plan de Dios, caminar en su plan, a pesar de los azotes, de los escupitajos, de las traiciones, de las humillaciones, a pesar de que muestren nuestra desnudez, a pesar de todo, es vivir en el diseño que Dios tiene para nosotros, en la palabra, en el propósito que Dios tiene para nosotros. Tal vez usted me diga, hermano, es duro, pastor, y no aguanto eso. Es duro y no puedo perdonar. Es duro y no puedo creer lo que me hacen. Es duro y es complicado esperar a que Dios venga a salvarme y mandarme un salvavidas. Pero quiero decirte de parte de Dios que me daba esta palabra para hoy. Me dijo Dios, recuérdales hoy que Él no pone cargas que no podamos llevar. Que lo que tú estás pasando, Dios sabe que lo vas a poder superar. También Dios me dice, recuérdales hoy a tu iglesia que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Si tú estás pasando por un momento complicado, difícil, un conflicto, una situación, una enfermedad, Dios te dice, todo lo puedes en Cristo, venció. Todo lo puedes en Cristo, que Él ganó. En Cristo. Así que todo aquello que parece imposible, difícil, es lo que Jesús ganó. Dios nos recuerda hoy que después de la cruz, hermanos, después de la cruz, Jesús fue exaltado a lo alto, a lo sumo. Ganó el nombre sobre todo nombre. Después de la cruz. Así que si tú te niegas hoy a ti mismo, si tú tomas tu cruz hoy, después viene tu exaltación, después viene tu victoria. No te desesperes, solamente sujétate a Dios, resiste al diablo y él huirá y la victoria llegará. Es una promesa de Dios para tu vida y para mi vida. Por eso la Biblia dice así en Romanos 8, 36 al 39. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Muertos a qué, iglesia? Muertos a nuestras emociones, a nuestra carne, a negarnos a decir, yo muero y me duele y me retuerce poder perdonar, poder bendecir al que me maldice. Me duele demasiado, muero cada vez que lo hago. Porque yo no sé tú, pero a mí me ha pasado esto. Donde a veces te duele hasta en los huesos, pero morimos todo el tiempo, dice. Somos contados como ovejas de matadero. No es porque Dios quiera que te mueras verdaderamente como lo que tú conoces como muerte. Es morir a la carne. Es morir a tus creencias y emociones, sobreponiendo lo que dice su palabra. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria está en Cristo. Por lo cual estoy seguro, hermano, esto nos dice Dios hoy, estoy seguro que ni la muerte a la carne,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el vecino, ni el compañero de trabajo, ni el esposo, ni la esposa, ni nada de aquello que se oponga, dice la palabra, ¿verdad? Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale una ofrenda de palmas porque Él es el autor. Sin lugar a dudas, hermano, quiero decirle que Jesús hoy nos recuerda que aunque no es fácil, Él ya lo ganó, Él ya lo libró. Él ya pagó por sus pecados. A nosotros, a la iglesia, a sus hijos, solo nos resta matar nuestra carne, porque eso no lo va a venir a hacer Él por ti ni por mí, sino trabajar en dejar atrás aquello que se opone a la palabra de Dios y morir al yo, morir a la carne, morir a las emociones que nos alejan y nos separan de ese camino que Él trazó para nuestras vidas. Y sabe, no se lo prometo yo, se lo dice la palabra de Dios, que después de ese proceso de llevar su cruz, usted, y de negarse a sí mismo, viene la exaltación y la victoria. Viene aquello por lo que tanto se oponía la carne y la emoción, porque hay algo después de esa montaña que tú no ves, tú ves una montaña. Dices, qué difícil es lo que estoy pasando. Qué complicado es poder subir hasta allá. Estoy cansado, Señor, ya no puedo más. Pero después de esa montaña hay ríos, hay pastos verdes, aguas reposadas. Viene la victoria y la exaltación de todo aquello que estás pasando. Solo necesitas sujetarte a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Ponte de pie, quiero orar por ti. Dios me pedía que orara por usted, hermano o hermana, para que Dios le dé fortaleza, porque la oración no te saca del proceso. La oración te da fuerza para soportar el proceso y que se haga la voluntad de Dios. Así que hay cosas que posiblemente estés pasando y yo quiero orar para que Dios te fortalezca, para que te dé esa fuerza, Jesús, que Él tuvo para soportar y obedecer a Dios. Quiero orar para que Dios te dé la fortaleza y la fe para soportar a aquellos que te lastiman, para soportar a aquellos que te azotan, para soportar aquello que te duele, para soportar aquello que te quiere sacar de la carrera, aquello que te quiere llevar a la perdición. Dios hoy va a hacer algo en tu vida, va a rasgar el velo, va a caer la venda y vas a ver que hay algo atrás que no habías visto, atrás de tus emociones, atrás de tu carne, que está trabajando en contra para sacarte. Déjame orar por ti. Padre, yo te pido, Señor, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en el nombre del campeón, del que triunfó, de aquel, Señor, al que han tratado de minimizar, de hacerlo débil, aquel, Señor, que lo han ocultado en el cajón y han sacado un amuleto en su lugar. Pero hoy hemos aprendido, Señor, hoy yo sé que esa mentira cae, Padre. Y yo también sé, Padre, que el poderoso, el que ganó, el que exhibió públicamente a toda potestad, el que ganó el nombre sobre todo nombre es Jesús. Y Él es mi Salvador. Él pagó por mí. Hoy sé, Padre, que la cruz simboliza negarme a mí mismo. Significa no obedecer a mis emociones, sino obedecer la palabra de Dios. Señor, yo sé que es difícil, Padre, pero yo te pido que nos fortalezcas, que nos ayudes y nos des la fuerza para superar ese proceso
que estamos viviendo, Señor. Que me des la fuerza para entender y ver como tú lo ves, Señor. Que me des la fuerza para poder caminar a pesar de los escupitazos, latigazos, humillaciones, a pesar de los que me lastiman, a pesar de los que me ofenden, a pesar de todo aquello, Señor. Yo hoy me niego a mí mismo y tomo tu cruz, Señor, y me sujeto a tu palabra, Padre, porque yo quiero ver qué hay después de esa montaña. Quiero ver qué hay después de ese sufrimiento, de ese padecimiento. Quiero saber cómo voy a hacer después de dejar la ira, la contienda, la murmuración, el chisme, el temor. Quiero ver qué tienes preparado para mí, Señor. Quiero conocer la abundancia, quiero conocer la paz, quiero conocer el amor, quiero conocer la unidad, Padre, que sé que está ahí y que con tu fuerza, no con la mía, con tu fuerza, Padre, yo podré acceder a ella. Así que, Padre, yo te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús, yo me humillo de esta tarde delante de ti, me humillo bajo tu poderosa mano, Dios, para que luego yo sea exaltado en tu tiempo, Señor, y echo sobre ti, mi Señor, toda ansiedad. Y yo sé que tú tienes cuidado de mí, de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos, Padre. Y yo me comprometo a velar día a día, a tomar mi cruz día a día, a negarme a mí mismo día a día, para resistir firme en la fe, sabiendo, Señor, que yo no soy el único que padece, sino que todo el mundo, tus hijos también están padeciendo, Padre. Así que fortalécelos también, Padre. Y yo te pido, Señor, que después de padecer un poco de tiempo, Señor, te pido, Señor, que me perfecciones, Padre. Dile, perfeccióname, Señor. Afírmame, Padre. Fortaléceme y establéceme, Señor. Y que a ti sea toda la gloria, Padre. Así como Jesús exaltó y dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en mí. Porque tú eres mi Dios. Amén. Vamos a alabar a Dios. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Esta alabanza se llama La Cruz. Y yo creo que sin dudas lo describe de una manera asombrosa y bella. Una inspiración de Dios que escribieran esta alabanza. Así que tú también, cántalo. Tú, Rey Salvador, me diste vida. Me diste amor. La cruz significa el amor de Jesús por los pecadores. El precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. Gracias, Jesús. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí? Gracias, Jesús. Me diste a mí. Gracias por verme. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, desplegaste todo por mí? Esto es lo que significa la cruz. Habla de... Eso es la verdad. De cómo un Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. Gracias, Señor. Y su vida entregó y salvación al mundo. Gracias, Jesús, por salvarnos, por pagar con tu sangre en la cruz, Señor. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libres. Es Él, hermanos, es Jesús. Fiel es Redentor, abriste el camino y me diste perdón. Gracias, Jesús. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me viste a mí? Gracias, Jesús. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada,
entregaste todo, todo por mí. Gracias, Jesús. La cruz habla de amor, de cómo un salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. Gracias. Vida entregó y salvación a tu mundo. Gracias, Señor. Gracias por darnos amor. Gracias, Padre. Dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. Gracias, Padre. Entregó y salvación al mundo dio. Su gracia es de la puerta. Gracias. Al santo lugar. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Al santo lugar. Abriste la puerta y hoy puedo entrar. Vengo a adorar. Al santo lugar. Abriste la puerta, puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. Gracias, Jesús. Vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Su vida dio. Toda la gloria es a Jesús, el que hizo todo por nosotros, por amor, al cual bendecimos, glorificamos y honramos. Gracias, Jesús, por pacificar mi matrimonio, mi salud, la relación con mis hijos, por restaurar todo aquello que está destruido. Gracias, Jesús, por amor a nosotros, dar tu sangre, tu sacrificio. Y hoy, Padre, te damos gracias por la enseñanza que hemos recibido. Dale una ofrenda de palmas al Señor.